Hola, ¿qué tal? Yo soy Katy y bienvenidos a un video más de Katitas Crochet. Hoy estaremos haciendo otro ganchito para el cabello y es de un rico y delicioso heladito. Este heladito también funciona como aplique, ya sea para una toallita, un suéter, un gorrito o lo que ustedes quieran. La verdad queda muy lindo, al igual que los otros dos modelos que hemos tejido. El primero fue de una rica zanahoria y el segundo fue de un aguacate. Si aún no los has visto, te lo voy a dejar por acá arriba para que los veas y los hagas. Si tienes algún modelo en especial que te gustaría que recreara, déjamelo en los comentarios y lo voy a tomar en cuenta para los próximos tutoriales. Y antes de empezar con el tutorial, quiero invitarlos a suscribirse y así no se pierden de ninguno de nuestros próximos tutoriales. Ahora sí, vámonos rapidito con la lista de los materiales. Estaré utilizando estos tres colores de la marca Penguin Mill. Este hilo es un poco menos del milímetro, así que lo voy a estar utilizando en doble hebra, en los colores rojo, rosado y blanco. Por otra parte, de la línea Clea voy a estar utilizando este tono de chocolate para hacerle unos detalles al cono del helado. Aguja de tejer de 1.75 milímetros. Un ganchito de cabello, el color no importa ya que lo vamos a cubrir con el tejido. Este ganchito tiene una medida de 5 centímetros. Un pedacito de fieltro recortado un poquito más grande que el tamaño del ganchito. Hilo y aguja de coser. Una aguja lanera, pistola de silicona caliente y repuesto. Y por último, una tijera. Empezaremos con el cono del helado. Vamos a tejer en doble hebra y vamos a hacer un nudo deslizado. De esta manera. Ahora vamos a continuar con dos cadenas, una y dos. Cuando ya tengan las dos cadenas listas, van a introducir la aguja en la segunda a partir de la aguja esta y vamos a tejer un punto bajo. Ya está listo. Esta sería la primera vuelta. Giramos y subimos una cadena. Para esta vuelta vamos a aumentar, así que en vez de hacer un solo punto bajo vamos a hacer dos. Introducimos la aguja por aquí, hacemos el número 1 y luego la introducimos por aquí a un costado y hacemos el otro punto bajo. Giramos para empezar una nueva vuelta, subimos una cadena y para esta vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Vamos a girar nuevamente y vamos a aumentar otro punto bajo, o sea que en vez de 3 van a ser 4. 1, 2, 3 y 4. Continuaremos aumentando puntos hasta llegar a un total de 10 puntos bajos. Cuando hayan llegado a la vuelta número 10, ya vamos a dejar de subir y ahora vamos a hacer un borde con puntos bajos. Así que vamos a subir una cadena, ya yo la tengo hecha. Y vamos a empezar. En este punto vamos a hacer dos para crear una pequeña curva. Y luego continuamos tejiendo puntos bajos en cada punto hasta llegar a la parte de abajo. Una vez lleguen a la parte de abajo, van a tejer 3 puntos bajos en ese mismo punto. Una vez realizados, vamos a subir con puntos bajos hasta llegar aquí, es donde vamos a hacer dos igual que la parte de acá. Y luego vamos a continuar tejiendo puntos bajos hasta llegar al último punto. Cuando lleguemos al último punto vamos a cortar este hilo un poco largo para hacer el cierre perfecto. Tiramos del anillo y ahora vamos a pasar la aguja por el primer punto.
o sea, este de aquí. Pasamos las hebras a través de la aguja y luego pasamos la aguja. Ahora vamos a pasar la aguja por el último punto, específicamente por aquí, en el medio del punto. No tomando las dos partes del punto, sino tomando solamente la parte de atrás. Pasamos las hebras por la aguja y luego pasamos la aguja hacia la parte de atrás. Tiramos para igualar el tamaño de los puntos y listo. Ya solo nos queda esconder y hacer un nudito en la parte de atrás. Para darle un toque más lindo a nuestro lado, vamos a hacerle unas líneas aquí abajo en el cono. Así que yo he enhebrado hilo color chocolate en la aguja lanera. Y empecemos. Vamos a hacer unas líneas en diagonal de esta manera. Y algo importante es, para que este nudo no se pase hacia la parte de acá, vamos a pasar la aguja en el medio del hilo de esta manera. Continuaremos haciendo líneas y cuando ya tengamos líneas así, entonces vamos a hacer de la otra forma. Y ya por aquí he terminado. Vamos a hacer un nudito en la parte de atrás y luego vamos a cortar la hebra. Vamos a empezar con la parte superior del helado, así que vamos a hacer un anillo mágico. Introducimos la aguja, sacamos hilo y subimos una cadena. Esta cadena no la contamos, así que vamos a empezar con puntos bajos. Vamos a tejer 6 puntos bajos. Aquí llevamos 1 y vamos a continuar hasta tener los 6 que necesitamos. Por aquí ya tengo los 6 puntos bajos, tengo 2, 4 y 6. Vamos a tirar de este hilo y luego vamos a introducir la aguja en el primer punto bajo. Allí vamos a hacer un punto bajo y vamos a marcar. Yo estoy utilizando este imperdible, por si no tienen marcadores de punto, también pueden utilizar un imperdible. En ese mismo punto donde hicimos el punto bajo, vamos a realizar otro punto bajo para crear un aumento. Ya está listo. Continuaremos haciendo aumentos en cada punto. En total van a ser 6 aumentos, ya que en la vuelta anterior hicimos 6 puntos bajos. Ya por aquí he realizado los 6 puntos bajos. Vamos a retirar el marcador para empezar la vuelta número 3. Así que vamos a hacer un punto bajo en ese punto y vamos a marcar con nuestro super marcador. Ok, para esta vuelta vamos a hacer un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento hasta llegar al último punto. También van a ser 6 aumentos, así que ya hicimos el primer punto bajo. Continuamos con un aumento, luego un punto bajo y luego el aumento. Una vez lleguemos al último punto, vamos a retirar el marcador para empezar la vuelta número 4. En ese punto vamos a tejer un punto bajo, marcamos para no olvidar el inicio. Para esta vuelta vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento, 2 puntos bajos, un aumento hasta llegar al último punto. Ya hicimos un punto bajo, vamos a tejer otro y luego el aumento correspondiente. Ya hicimos el aumento, así que vamos a hacer 2 puntos bajos
independientes y luego el aumento, así hasta llegar al último punto. Ya por aquí hemos finalizado esta vuelta, así que vamos a retirar el marcador y vamos a tejer un punto bajo. Ya por aquí lo tejí, y para esta vuelta, en vez de ser 2 puntos bajos, vamos a hacer 3. En cada vuelta vamos a aumentar un punto. Vamos a tejer 3, o sea, 1, 2 y 3, y luego el aumento. Cuando finalicemos la vuelta número 5, vamos a retirar el marcador y vamos a tejer la última vuelta, que será un borde muy hermoso. Así que vamos a subir una cadena y en el próximo punto vamos a hacer un punto deslizado. Continuamos con una cadena, un punto deslizado en el siguiente punto. Y esta será la secuencia: cadena, punto deslizado, cadena, punto deslizado, hasta llegar al último punto. Ya hemos llegado al último punto, vamos a hacer una cadena, cortamos la hebra y tiramos del anillito. Aquí no hicimos cierre perfecto, ya que esta parte la vamos a cubrir luego, y esta hebra la vamos a esconder con ayuda de la aguja lanera en la parte de atrás. Este lado incluye un pequeño glaseado, el cual vamos a empezar igual a la parte anterior, que fue la del helado. Entonces hicimos 1, 2 y 3 vueltas. En esta última vuelta hicimos un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento. Ahora hemos llegado al final de la vuelta, así que vamos a tejer algo diferente. Vamos a subir 2 cadenitas y en el próximo punto vamos a hacer 2 puntos altos. Luego vamos a bajar con 2 cadenas y hacemos un punto deslizado en el próximo punto. Volvemos a subir 2 cadenitas, 1, 2, y luego 2 puntos altos. Bajamos con 2 cadenas y un punto deslizado, y esto lo vamos a repetir 2 veces más. 2 cadenas, 2 puntos altos y 2 cadenitas para bajar. Por aquí ya lo tengo listo. En total fueron 1, 2, 3 y 4, que son como unos buclecitos. Ahora sí, vamos a pasar este anillito para la parte de atrás con ayuda de la aguja. Hacemos una cadena y cortamos la hebra. Tiramos del anillito y estas hebras las vamos a esconder atrás del tejido para que no se vean en la parte de acá. Ahora vamos a hacer la cereza, que es mucho más fácil. Vamos a tomar el extremo del hilo, vamos a rodear nuestro dedo índice y vamos a tejer una cadena. Luego de aquí vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a tirar de este hilo muy fuerte y luego vamos a cortar la hebra un poquito larga para poder hacer el cierre perfecto. Cortamos, tiramos y con ayuda de una aguja lanera vamos a crear un cierre perfecto. Para hacer este cierre perfecto vamos a introducir la aguja después de la cadenita que subimos en este primer punto de aquí. Luego vamos a pasar las hebras por la aguja. Pasamos la aguja hacia la parte de atrás. Sacamos la aguja, la pasamos por el último punto, por el medio del último punto hacia la parte de atrás, por aquí. Pasamos los hilos por la aguja y luego
pasamos la aguja. Igualamos el tamaño de los puntos tirando de este hilo y hacemos un nudito en la parte de atrás. Ahora podemos pasar estos dos hilitos para acá con la ayuda de la aguja y luego cortamos. Una vez tengan todas sus partes listas, van a unirlas ya sea con aguja e hilo o con silicona. En mi caso a mí me gusta coserlas, así que voy a hacer eso. Bueno, y por aquí yo tengo mi fieltro y el ganchito. He marcado dos puntitos, uno aquí, otro acá, y luego hice una línea vertical. Por allí vamos a cortar para introducir una de las partes del ganchito. Una vez listo, introducimos esta parte del ganchito por allí. Es importante que donde hicimos la línea quede hacia adentro para que no se vea acá. Miren, no se ve. Entonces ahora vamos a colocar silicón caliente. Ya por aquí tengo mi heladito listo, ya solamente de pegar el ganchito. Esta parte debe ser rápida porque se seca la silicona y entonces se nos forma un problema. Así que por aquí lo estoy pegando. Presionamos muy bien para que se adhiera. Si ustedes quieren le pueden colocar más silicona por aquí para que se pegue, pero en mi caso yo quiero coserlo alrededor para evitar que en algún momento se despegue. Por aquí yo tengo mi aguja con hilo, así que voy a empezar a coser todo el borde del fieltro. Cuando ya hayan terminado de coser todo el borde, van a hacer un pequeño nudo y luego van a esconder el hilo. Y así nos queda listo nuestro heladito. Miren qué lindo se ve. Lo pueden hacer de diferentes sabores. En mi caso el mío es de fresa. Es súper fácil, súper lindo de hacer, que se suma a nuestra colección de ganchitos para el cabello. De más está decirle que este modelo también puede servir como un lindo aplique, ya sea para una toallita, un suéter o lo que ustedes tengan en casa que quieran darle un toque de crochet. Si te gustó este video, no te olvides en dejar un like, comentar y compartir para que este contenido les llegue a muchas más personas. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por tu visita y nos vemos en un próximo tutorial. Chao, chao.